Empezamos este tercer tema con el que trataremos un punto al que no hemos dado atención suficiente, aunque sí le hemos atribuido gran parte de importancia en el discurso de James, a saber, el destinatario del monólogo de él. A esto le tenemos que agregar una nota, la cual tendríamos que referirnos posteriormente. Esta es que no podemos asegurar que las fantasías y los recuerdos que se nos presentan estén realmente dirigidos a nosotros, aunque no por eso no toman un gran significado en la persona de James. Ahora bien, como sabemos, tomando como ejemplo el texto de Freud, Psicología de las masas y análisis del yo, en el que nos dice que toda palabra, es decir, el lenguaje, está dicha con la intención de vehiculizar el entendimiento recíproco. Es decir, cada vez que alguien verbaliza alguna idea es porque está tratando de hacerla llegar a algún destinatario. Entonces, con esto dicho, podemos decir que el discurso de James tiene la intención de ser escuchado por alguien, o si no es escuchado, poniendo nosotros en el sentido analítico, por lo menos sí reconocido. A esta discusión podemos objetarle dos cosas que tendrían que ser preguntadas. La primera objeción está dirigida a no darle una característica imperativa a lo que nos dice Freud, pues dijimos que lo evitaríamos, y esta es: ¿por qué o cómo podemos asegurar que toda verbalización, incluso en pensamientos, tienen como meta última el comunicar o, usando las palabras de Freud, el vehiculizar el entendimiento? Y la segunda pregunta quedaría: ¿a quién está dirigido el discurso de James? Aunque ya lo hemos trabajado y respondido así, es a nosotros, una audiencia, un espectador. Y esto, al mismo tiempo, nos llevaría a una pregunta siguiente si esta llega a ser nuestra conclusión. ¿Podemos saber que esta conclusión es correcta? Con nuestras preguntas ya formuladas, podemos dar inicio a nuestro estudio. Primero tendríamos que responder a la primera pregunta, debido a que es la que da pie y sustenta la segunda pregunta. Entonces, podemos decir que toda verbalización tiene como fin último el de comunicar, porque es así la única forma como los humanos podemos transmitir nuestras ideas a otros seres para poder, de igual manera, cumplir con nuestra pulsión gregaria, trabajado ya por Freud en el mismo trabajo ya mencionado, Psicología de las masas y análisis del yo. Es decir, debido a que somos movidos a socializar, nuestra capacidad nominativa se une a esta pulsión. Conjugadas, se puede lograr un puente comunicativo. Entonces, respondiendo a nuestra primera pregunta, tendríamos que volver a cuestionar nuestro razonamiento con otra pregunta. Podemos, igualmente, asegurar que una formulación interna tiene la misma función que la formulación externa que puede manifestarse en una conversación, como la primera en un pensamiento. Responder a esta pregunta es complicado. Sin embargo, nuestra respuesta ya ha sido dada, aunque no de manera explícita a lo largo de nuestras lecturas, siendo la respuesta sí. Ahora queda explicarla, elaborarla. Para esto tendremos que usar como ejemplo uno de, entre otros escritos, el caso que Freud investigó a partir de los diarios del paciente, sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente, o el caso Schreber. En este caso, Freud nos menciona que el yo de la persona trata de llegar a un reencuentro con la realidad con la que ha perdido la conexión. En el caso del Senat President, es bastante claro y observable su pérdida de contacto con la realidad, pues comenzó a sufrir alguna enfermedad psíquica que lo obligó a refugiarse en alucinaciones y delirios. Pero lo que ahora nos interesa es el proceso por el que éste circula para que Freud llegue a la afirmación que se está en busca de que el yo recupere su capacidad de diferenciar entre la realidad y el mundo subjetivo. Entonces, primero tenemos que decir que aunque hay un intento de reencuentro, no se va a poder recuperar el contacto en completitud, debido a que el individuo padece de un trastorno mental, que podemos asegurar supera el nivel psíquico y se encuentra en un estrato neurológico, que, sin embargo, tiene efectos en y por lo psíquico. Pero el yo del enfermo sigue buscando la reinstauración y se manifiesta, aunque paradójicamente, en el delirio, pues en la misma descripción de su caso, así como en el estudio de Freud que lo acompaña, se ve que al principio el delirium es desorganizado, haciendo hincapié en el prefijo des. Y día con día, el delirium comienza a organizarse en cierto sentido, comienza a haber menos contradicciones en lo que nos dice la persona, es decir, se está organizando el delirio.
y es esto lo que se observa como un intento de recuperación de la realidad por parte del enfermo, y esto se posibilita gracias a lo que es llamado principio de realidad, el cual es instaurado desde una edad temprana, en donde el objetivo de la realidad es reconocido por la persona, y este es el principio de la realidad instaurado en el yo, lo que empuja a esta instancia a tratar de recuperar en sus posibilidades dentro de la enfermedad cierto equilibrio entre el mundo real y el subjetivo. El yo, entonces, contiene en sí el principio de realidad. Sin embargo, el principio no ejerce directamente influencia en el proceder del yo. Más bien, el yo tiene que adaptarse al principio, por lo cual el yo se ve obligado a desarrollar algo que le ayude a seguir este principio, y esto es lo que Freud ha bautizado como examen de realidad. Es esto lo que el yo utiliza para escanear el mundo externo de la persona y poder discernir si lo que se está viviendo es o no objetivo, es decir, real. Aunque es de gran importancia esto, no se le puede quitar el peso al mundo subjetivo, a lo psíquico. Sin embargo, si se encuentran discrepancias entre lo que se ha hallado por el examen de realidad y lo vivido psíquicamente, habrá efectos en la persona. Más específico, habrá angustia, debido a que el yo no puede encontrar balance entre lo interior y lo exterior. Por lo tanto, buscará un compromiso entre ambos para poder intentar cumplir, si podemos decirlo así, los caprichos de ambos mundos, o así es como lo vive el yo. Ahora, con esto dicho, nos queda trabajarlo con el caso de James. Es entonces que decimos que de la misma manera que Schreber, de que en su discurso y por lo tanto sus delirios y alucinaciones estaban dirigidos a una persona, en ese caso su doctor, que al mismo tiempo era un imago, es decir, una representación imagen del padre del enfermo, y el padre, al mismo tiempo, fue puesto en el delirio, en el lugar de Dios, funcionando especialmente por la homofonía entre el nombre del padre, Gottlob, cuyas primeras 4 letras significan el Dios en alemán, Gott. Así pues, quedamos con 2 puntos. El primero, hay agua en el yo de las personas que busca el contacto con la realidad a partir del principio de realidad y apoyado con el examen de realidad. En James, aquello que se está desmintiendo, es decir, su búsqueda por sentir algo, es lo que, a partir de este principio, busca que devenga consciente, algo que ya trabajamos con anterioridad. Y el segundo punto sería que el discurso de James está dirigido a alguien, y argumentaríamos que ese alguien somos nosotros, la audiencia, un tercero, por ser para James la manifestación de su yo con la desmentida buscando la reconexión con la realidad, en un intento de, si se nos permite llamarlo así, terapia, usándonos como un oído que únicamente escucha, y que, de igual modo, se apoya para poder reflexionar. Es por esto por lo que al final de la serie James llega a una conclusión. I think I understand what people mean to each other. Creo que entiendo lo que la gente significa el uno para el otro. Esto es, una reflexión que da final a su autoterapia. Entonces, la respuesta a nuestras preguntas quedaría así. Incluso los pensamientos de James buscan comunicar por qué es su intento, desde el yo, por el principio de realidad, después de que el examen de realidad ha encontrado una disociación entre la realidad, su búsqueda por sentir algo, y la desmentida, de autocuración con alguien a quien dirigirle su discurso, puesto que para que haya terapia es necesario que haya uno más en la ecuación que preste atención, aunque también ese alguien a quien dirigir el discurso, siendo incluso un terapeuta, es alguien más, como nos lo dice Freud en Sobre la dinámica de transferencia. El analista es puesto en ese lugar. Entonces, la audiencia está en el lugar de una otra persona, un objeto de amor primario, como en Schreber fue su padre, que, como ya se dijo, tendrá que ser estudiado en otra ocasión.